Buenas noches a todos y a todas. Yo les cuento lo que ha sido mi acercamiento a los temas de defensa. No estoy en la comisión de defensa, no son los temas de mi especialidad. Empecé a tener alguna cercanía con los temas de defensa a partir del esfuerzo muy pionero de Julián González en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República. Bueno, fue aquel profesor que apareció con esos temas de defensa y los colocó en el Instituto de Ciencia Política, y de a poquito fue creciendo, armó su observatorio, nucleó jóvenes a estudiar este tema, nucleó mujeres jóvenes a estudiar este tema, y armó un equipo de investigación que un día dio un pasito más adelante y junto con Naciones Unidas y con el poder político realizaron aquel diálogo por la defensa nacional, que yo en ese momento era directora, así que tenía que ir a alguna de las sesiones, que me parece que fue inaugural de otros diálogos que se dieron entre academia política entre academia política y Naciones Unidas. Luego hubo el diálogo de la seguridad social, que también la universidad estuvo involucrada, pero bueno, en ese caso el resultado del diálogo fue la ley de defensa, o algo que nos aproximaba a la ley de defensa y algunas otras cosas más. O sea que esta es mi primera vinculación con el tema de defensa. El segundo es el presupuesto. Yo entré a la política y una de las comisiones en las que estoy es la comisión de presupuesto, así que en eso sí me he especializado en el gasto en defensa. No en el gasto en defensa, miro cómo se reparten los dineros en el Estado y por consiguiente soy capaz de comparar un gasto con el otro, que es la virtud que uno adquiere cuando se dedica a estudiar una cosa tan compleja como el presupuesto nacional. Y luego un acercamiento bastante más empírico, menos académico y más vernáculo, que fue mi acercamiento a las Fuerzas Armadas por el tema de derechos humanos, que es un acercamiento, diría yo, bastante indirecto, pero que de alguna manera ha involucrado e involucra a las Fuerzas Armadas. La discusión presupuestal de 2010 estuvo asignada para mi trabajo parlamentario en 3 temas: educación, o cómo hacer que la meta del 4,5 se cumpliera, funcionarios públicos, fue y sigue siendo un tema, y el tema de seguridad. El tema de seguridad fue priorizado políticamente por este gobierno, el tema de la seguridad pública. El Ministerio del Interior fue el que recibió el principal aumento de rubro presupuestal, con un 42%. Y el tema de seguridad entró y de pronto se convirtió en el gran tema del país. Los indicadores en las encuestas de opinión pública aparecen como el principal problema de los uruguayos. Luego, en una encuesta de este año vine a descubrir que el tema de seguridad es el principal tema de la opinión pública latinoamericana, y vaya si hay diferencia entre los países latinoamericanos. Y también el tema de seguridad salta al primer lugar en las menciones entre problemas del país, luego que cae el tema del desempleo, la pobreza, la crisis económica, otros temas que ocuparon la atención de los uruguayos durante mucho tiempo. Eso hizo con que en términos de prioridad presupuestal se le asignaran más recursos a las cárceles, a la eficacia policial, y por supuesto también han habido y siguen habiendo modificaciones legales y normativas al tema de las penas, en directa vinculación con esta cuestión de la seguridad. Pero eso determinó una agenda de seguridad muy volcada hacia adentro. ¿Qué pasó con defensa? Bueno, en defensa la postura del gobierno fue redimensionar a las Fuerzas Armadas en directa vinculación con el programa del Frente Amplio del 2008, que tenía esto: redimensionamiento de las Fuerzas Armadas para adecuarlas a algo de lo que ya dijo Bayard, de su real necesidad, tamaño, etcétera, de acuerdo a los problemas del país. ¿Por qué redimensionar a las Fuerzas Armadas? Porque nosotros tenemos un número per cápita de funcionarios, están los efectivos militares, están los administrativos, lo pongo en una misma bolsa, que es bastante alto en términos relativos. Nosotros hoy tenemos cerca de 27.000
Yo siempre pongo como ejemplo que hay 42.000 docentes en todo el Uruguay. Y para que se tenga una idea de las Fuerzas Armadas, hay un número de efectivos en el ejército, solo en el ejército, que es la más numerosa, que es superior al de la cantidad de maestros de primaria en todo el país. El presupuesto de defensa siempre me ha llamado la atención y lo he seguido, parte por culpa de Julián, pero lo he seguido. Y ha venido bajando sistemáticamente desde el 85 hasta ahora. Pero antes de pasar al tema del presupuesto de defensa, ¿cuáles eran los principales proyectos que tenía la izquierda en relación al tema de la defensa? Era redimensionarla, mejorar los salarios inferiores. Esto es algo de lo que prometió Mujica y sobre lo que Mujica hizo acopio, especialmente en el discurso en la base de Durán, ¿no? Sobre los salarios de los soldados, que estaban muy sumergidos. Un soldado al inicio de este periodo ganaba 6.000, lo tengo por ahí, 6.127 pesos, una cosa así. Era realmente el salario más bajo de todo el Estado uruguayo. Entonces, bueno, mejorar los salarios inferiores. Mejorar la inversión. Las Fuerzas Armadas gastan, casi todo el Estado gasta todo en salarios, pero en el caso de las Fuerzas Armadas se requería además un refuerzo en inversiones por el tema del gasto de sus equipamientos, etc. Entonces hubo un compromiso también de mejorar el gasto en inversiones y hacer una adecuación entre inversiones y salario más congruente con la idea que se tenía sobre las Fuerzas Armadas. Reformar la ley orgánica militar, en especial la ley orgánica militar dice respecto a 2 o 3 cosas importantes: al sistema de ascensos, al sistema de retiros y pensiones militares, al cual luego me voy a referir, y también a la educación. Es decir, más o menos lo que decía el programa del Frente era eliminar o salir de la esfera de la doctrina de la seguridad nacional y cambiar la orientación estratégica de la educación de las Fuerzas Armadas. Hasta ahí eran los grandes lineamientos estratégicos del gobierno, y hasta ahí es algo de lo que se lee en el programa del Frente Amplio. Existe un documento consensuado por aportes de los Claveles Rojos, de Nicandro, en fin, de otros grupos, un documento consensuado en el año 2009, en el cual aparecen estos grandes lineamientos estratégicos sobre el redimensionamiento, sobre la inversión, sobre la doctrina de la seguridad nacional, sobre la reforma de la ley orgánica militar, y también el pasaje a la órbita civil de aquello que se entiende que pertenece a la órbita civil. Meteorología, por ejemplo. No les puedo decir los funcionarios de meteorología todos los años. El presupuesto de rendición de cuentas vienen a pedir que quieren pasar a vivienda, y nosotros todos los años le damos prórrogas y prórrogas por diversas razones, de las cuales no solamente es responsable las Fuerzas Armadas, pero ahí aparece el pasaje a la órbita civil de meteorología, los parques nacionales, infraestructura aeronáutica, lo estoy diciendo de memoria, aviación civil, marina mercante. Bueno, eso es más o menos lo que aparece en el programa del Frente Amplio del año, en el documento consensuado del año 2009. El gasto en defensa. Yo les dije que el presupuesto en defensa insume una proporción muy importante del presupuesto nacional. Esto no se determina en términos absolutos sino relativos. Es decir, el presupuesto nacional es entre el 20 y el 25% del producto del país, más o menos. En países que tienen un Estado más importante es el 25%, en países que tienen un Estado más chico es el 18%, pero más o menos, diría yo, a un poco de buen cubero, ese es el peso que tiene el Estado en un país, una cuarta parte de su producto. El peso de cada ministerio en el presupuesto nacional está determinado ante todo por el peso que tenía en el pasado, es decir, hay una cuestión muy inercial que determina los presupuestos. Cuando uno llega y vota un presupuesto, bueno, hay una estructura ya consolidada del Estado que es muy difícil revertir. Uno juega con lo que se llama el espacio fiscal, lo que puede aumentar, y con un 20% que son programas más o menos lábiles que se pueden pasar de un lugar al otro. Quiere decir que la capacidad de hacer modificaciones estructurales del presupuesto nacional es una capacidad reducida. De hecho,
lo más importante, creo yo, que hemos hecho en materia presupuestal ha sido lo del 4,5 para la educación, porque al transformarse en un porcentaje fijo del producto, entonces eso obliga a realizar las readecuaciones presupuestales necesarias para que ese 4,5 vaya a la educación. En defensa, hoy el porcentaje del presupuesto del Estado que va a defensa es el 4,2%. Ustedes miran la serie, va, el 4,2% no es mucho. No, ANEP, todo ANEP tiene el 12%. Salud tiene el 7,2%. ACE atiende a 1 millón de afiliados en todo el país, tiene el 7,2%. ANEP atiende a 1 millón de alumnos en todo el país, tiene el 12%. Pero vivienda tiene el 1,8%. La Cancillería, es decir, toda nuestra relación externa con el mundo, incluyendo todas las embajadas, los consulados, etc., tiene el 0,7%, es decir, tiene menos de la cuarta parte de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa. El Poder Judicial, el Poder Judicial, el 1,4%, es decir, tiene 3 veces menos que Defensa. El Parlamento, bueno, el Parlamento ustedes van a decir son 99 diputados y 30 senadores, tiene el 1,1%. Quiere decir que el presupuesto de defensa es un presupuesto importante. ¿Cuáles han sido los determinantes del gasto en defensa? Primero, el pasado reciente. En el año 1960, el número de efectivos en las Fuerzas Armadas eran 13.000, hoy son 27.000. No somos mucho más uruguayos que en el año 1960. Y sin embargo tenemos el doble de efectivos. En el año 1960 también el porcentaje del presupuesto creo que era el 1 del producto. Esos datos los he sacado de Julián, así que Julián los debe tener más frescos que yo. Y hoy es más o menos eso. En 1971 el presupuesto en defensa había ascendido al 10% del presupuesto nacional. Ustedes piensen que hoy toda ANEP, toda la educación básica, primaria y secundaria es el 12% del presupuesto. Bueno, imaginen lo que era el presupuesto de defensa antes del golpe de Estado, y esto por supuesto que estaba también provocado por las medidas prontas de seguridad, en fin, una serie de dispositivos que se pusieron en acto en esos años. En el año 1974, el primer año, el año en que se sanciona la Ley Orgánica Militar, que todavía rige a las Fuerzas Armadas y que no hemos modificado, en el año 1974 el presupuesto de las Fuerzas Armadas fue el 18%. Ya era la quinta parte del presupuesto nacional. Bueno, era mi gobierno, ¿no? Era como una especie de presupuesto de gobierno. En el año 1984, a la salida de la dictadura, el presupuesto era el 14%, es decir, más que lo que gastan ahora. Todos los gobiernos, blancos y colorados, fueron reduciendo el gasto militar. Lo voy a llamar militar en términos globales. Por otro lado, pasó algo en el periodo. Las Fuerzas Armadas salieron muy desprestigiadas, obviamente, de la dictadura. El porcentaje de personas que decían confiar en las Fuerzas Armadas a la salida de la dictadura era 4%. Las Fuerzas Armadas salieron enormemente desprestigiadas, quizás no tanto como en Argentina, pero enormemente desprestigiadas, frente a una opinión pública que no las había tenido en demasiada consideración antes. Pero las Fuerzas Armadas funcionaron como, voy a usar una palabra de Real de Azúa, un mecanismo de amortiguación de las tensiones de la sociedad uruguaya. ¿Cuál es la tesis sociológica? Que cada vez que el Uruguay tenía problemas, por ejemplo, problemas de empleo, o caía en una crisis, el Uruguay siempre ha caído en crisis sistemática, el periodo que estamos viviendo es el periodo de estabilidad con crecimiento más importante de los últimos 50 años, cada vez que el país caía en una crisis, se absorbía la tensión que causan las crisis, desempleo, gente sin ingresos, gente sin salarios, etc., a través de la creación de empleo público. Algo que fue absolutamente eliminado en los primeros años de la transición democrática y más precisamente cuando se impidió la contratación de nuevos funcionarios presupuestados al Estado. Es una ley que la hemos derogado en el año 2005. ¿Cómo se absorbía la mano de obra de menor educación relativa? A través de las Fuerzas Armadas.
porque los requerimientos educativos para ingresar a las Fuerzas Armadas son los más bajitos de todo el Estado uruguayo. De tal manera que el mecanismo de absorción de tensiones... 5 minutos. Bueno, el mecanismo de absorción de tensiones de la sociedad uruguaya, que era incorporar